por mí, porque poquito por poquito se me está viendo el español nomás en oyendo ustedes, ¿verdad? Ay, ay, ay. Mi esposa nació en San Antonio, ¿verdad? Yo nací en Lemvalle, pero nomás estaba ahí con 1 año y mi padre nos llevó a San Antonio. Mi esposa nació allí en 1960. Uno fue a la escuela y todo lo que hablaba era el inglés, ¿verdad? Y me acuerdo que tenía una clase en español, me ayudó, qué bueno. Pero se pasaron los años y al fin me casé con esta mujer que no hablaba español. Yo lo hablaba un poquito más que ella. Y yo casi me estaba riendo cuando ella hablaba en español, porque trataba de decir cosas, ¿verdad? Porque se la levantó del padre y su madre, pero no lo decía bien. Y cada vez que decía algo me reía. La amo mucho. Es un milagro que no me tiró una sartén. Pues ella, después de que ya creamos nuestros hijos y se fueron a la universidad, ella decidió de ser una maestra, ¿verdad? Dije, mira, todos estos años que ha enseñado a los niños, porque nosotros les enseñamos a los niños en casa, no los mandamos a la escuela pública. Y decidió de hacer eso, pero también lo que se agarró un certificado para enseñar en español. Y eso era el día que era más triste para mí, porque se tenía que enseñar español para agarrar el certificado. Ahora cuando él habla español, lo habla perfectamente, más que yo. Yo ya no puedo, cuando regrese lo que le voy a decir, y ya les dije a Brett y a Jan y a Carlos, que lo voy a decir a mi esposa, mira, aquí en esta casa todo lo que vamos a hablar es español, y lo voy a levantar de ti. Y lo que tú no sabes, yo te lo enseño, ella va a saber más que yo. Pero si Dios me deja que regrese, van a ver una diferencia. Okay, ya no se van a reír como yo me reía de ella. Esos días eran días felices, pero ya se fueron. ¿Qué? Sí. Ay. Va a comenzar a orar primero. Dios, te doy gracias por lo que nos has enseñado. Todavía ando pidiendo que abra los corazones, que nomás que nos metan esto, lo que estamos enseñando en los corazones, en la mente, que estemos pensando que cómo vamos a usar esto cuando regresamos. Te pedimos que comiences a trabajar en los corazones de la gente que están allí. Tú estás haciendo el trabajo, tú es tu iglesia. Y queremos que tú nos uses para que vayan y les enseñen a los demás, para que ellos también vayan y hagan otros discípulos. Sabemos que también no nomás es haciendo discípulos, pero es tú trabajando dentro de nuestras vidas, usando el Espíritu y nomás gozando, sabiendo que tú eres un maravilloso Dios y te damos gracias por eso. Te pido nomás que ahorita que me des la fortaleza, que me des esas palabras que se me vengan a la cabeza, porque todavía estoy aquí trabajando, tratando de nomás de comunicarme. Lo sé en inglés y nomás tú sabes qué tanto me gustaría decir las historias que sé y cómo has trabajado Dios en mi vida y en la vida de las otras personas que veo allá, pero nomás ayúdame, Dios, y te doy gracias. Es toda tu gloria. Amén. Clic. Comenzamos con el futuro. Dice, el futuro hacedor de discípulos debe estar comprometido al discípulo. Andaba pensando de una persona, Vidal Orduna. Esa es la primera vez que me encontré con una persona de acá de Sudamérica. Vidal era un colombiano, ¿verdad? Pero yo no sé, le iba a preguntar a Carlos si el acento es diferente en las diferentes partes de Colombia, porque no lo podía entender. Era el que me entrenaba a mí con los aviones. Y me asustaba porque a veces me decía una cosa y no sabía si la anda agarrando bien o no. No quiere que el piloto se vaya a matar porque yo hice algo mal, ¿verdad? Pero me enseñó. Él me agarró de la mano, me enseñó lo que le llaman los dibujos, cómo a componer los aviones, cómo saber dónde ir para buscar los problemas. Y él no firmaba
en una cierta página hasta que yo lo sabía de un lado al otro, ¿verdad? Se metía ahí y él nomás me estaba enseñando cada día. Si trabajaban 12 horas, ahí estaba ahí nomás Vidal. Y se aventaba. Me enseñó una cosa muy bien que para este día todavía uso su método para tratar de buscar cosas, enseñarme con cosas, nomás meterme. En este caso es meterme en la palabra, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios que me puso Vidal Ortuna allí. Dice aquí, ¿me lo lee por favor? En Filipenses 2. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Pablo le dio el tiempo, todavía Pablo estaba ahí con las iglesias enseñándoles y todavía tenía tiempo para enseñarle a Timoteo, su hijo, en la palabra, ¿verdad? Vemos en los otros libros donde él lloraba con este muchacho, le enseñó, estaban juntos en todas las cosas que pasaron con ellos. Era una persona muy especial y todavía le dio el tiempo a esta persona, era su discípulo, ¿verdad? Dice aquí, enfóquese en las grandes ligas, concéntrese en lo que es más importante. En este caso, la palabra es la cosa más importante, y siendo discípulos también. Yo en mi vida he visto donde ha crecido. Mi madre estaba ahí enseñándome, ciertas personas en la iglesia están enseñándome, hasta este día todavía están personas enseñándome, y ya estoy en esta parte de mi vida donde ando enseñando más con ustedes de qué es ser un discípulo y qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Lo que me ando enseñando de allí, voy a regresar y lo voy a usar. No sé todavía cómo, nomás sé una cosa, sí lo voy a usar, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de las razones que uno usa a veces para no ser discípulo. Y voy a enseñarles como en mi vida también. Esas cosas eran parte de mi vida, ahora no son. Dice, en el hacer discípulos tenemos que comunicar el propósito claro y la visión para el hacedor de discípulos. ¿Me lo leo por favor en Corintios? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Cuando enseñamos, vamos a enseñar a unas personas, van a tener que estar claros en la Biblia, claros en lo que estamos enseñando, porque algún día van a estar ellos enfrente de personas que van a saber un poquito más, pero no en verdad saben más. Si uno se toma el tiempo de enseñarle a otro de la Biblia, la palabra, prepararlo, ¿verdad? Cuando viene la batalla, va a estar fácil. Ya ganamos, ¿verdad? Ya sabemos que ya ganamos. Pero muchas veces, si no los preparamos a estas personas, no van a poder darles una respuesta correcta. Y no queremos eso. Una cosa que no me gusta a mí en mi trabajo es cuando yo no tengo la ley, no entiendo la ley correcta, ¿verdad? Porque gente viene y me pregunta algo y yo les tengo que dar una respuesta que va a afectar a otros que van a la corte, y yo necesito que saber exactamente qué quiere decir y si puedo usar esa ley o no, ¿verdad? Cuando pescamos a alguien allí haciendo mal, nosotros tenemos que hacer la misma cosa con ellos, enseñarles, darles lo correcto para que sepan, para que puedan algún día poder darle una respuesta a una persona que anda preguntando o que anda diciendo algo falso de Jesucristo. Les tenemos que enseñar, ¿verdad? Dice, un gran desafío en el hacer discípulos es mantener siempre el Evangelio como el foco central. ¿Me lo lee, por favor? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y a este crucificado. Todo lo que andaba hablando, que él tenía en la mente este Pablo, era Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Nada más. Él podía mirar algo falso cuando venía porque él estaba enfocando en la palabra. En los Estados Unidos tenemos una agencia que se encarga de los billetes, ¿verdad? El Secret Service. Ellos se encargan de los agentes que trabajan en ciertas partes de los Estados Unidos. Cuando nosotros buscamos dinero, que es falso, ¿verdad? Se los damos a ellos. Y ellos vienen aquí al puerto y me preguntan dónde está, y se los doy allí.
Y lo levantan y lo ven así. Lo voltean. Entonces se van. ¿Verdad? Y les pregunto, ¿cómo saben ustedes? No están usando maquinitas, lo que sea. También tienen ¿qué le llaman? Un lente, ¿verdad? Para ver un poquito, pero eso es todo. No hay máquina, no hay algo que le están poniendo al billete. Y dicen, es fácil. Nos enseñan cómo decir si es falso, para nomás tener el enfoque en ese billete americano. Y si alguien viene y hace otro, yo voy a saber, porque yo he estado entrenado en una cosa nomás, ese billete, ¿verdad? Con nosotros, el enfoque es en la palabra, la palabra, la palabra. Más antes yo tenía libros donde me decía, mira, es lo que tienes que saber de los testigos de Jehová, los mormones. Habían libros que tenían largos y decía, es que yo estaba leyendo esos libros, en vez de que leyendo ¿qué? La Biblia, ¿verdad? Y aprendí temprano que eso no va a trabajar, porque lo que tengo que tener en la mente es la palabra de Dios. Y cuando algo viene, y ustedes lo han visto, que comienzan a oír algo mal, dicen, algo no está bien, algo no está bien, no lo entiendo, voy a tener que estudiar un poquito más, pero algo no está bien. ¿Por qué? Porque toman el tiempo de leer la Biblia, se meten en la Biblia, la palabra, la palabra, la palabra, ¿verdad? Dice, después del Evangelio debemos centrarnos en los principales temas bíblicos en lugar de cuestiones dudosas o debatibles. ¿Me lee, Timoteo, por favor? Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de la buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Nos enseña una lista de las cosas que van a pasar, que van a comenzar a decirnos otras personas que van a comenzar algo falso. La gente tiene la manera de eso que no tiende, de comenzar a pelear, tratando de darnos otro evangelio en la forma de algo que no es la palabra, ¿verdad? Y cuando comienzan a correr en esa dirección, en inglés es corriendo detrás de los conejos. Si has tratado de correr detrás de un conejo, no lo puedes pescar. No es posible, es muy rápido. Quédate aquí, no estés allí. Eso es lo que les digo, en la palabra, y comienza la gente dándote otra cosa. No, yo no quiero hablar de eso. Yo quiero hablar de la palabra. Entonces, ¿en qué están basadas tus creencias? Pero la palabra es lo que es más importante, ¿verdad? Paulo, Jaime, ¿verdad? Me encanta Jaime, porque cuando comienzas a hablar de algo más, te agarra para atrás y te pone ahí en la esquina. Es como uno que está boxeando, ¿verdad? Lo has visto que están peleando y lo tiene en la esquina y anda tratando de correr y lo agarra y lo pone para atrás. Y ahí está nomás pegándole. En el caso de Jaime, le está dando la palabra, la palabra, la palabra. Y ahí tenemos gente que a veces los tienes que tratar así. Tienen unas creencias que nomás no sirven. ¿Y lo hacen por qué? Porque lo amamos. Me lee el 6, 3 y 5. Timoteo. Sí. A ver si encuentro 6. Sí. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Mira lo que puede pasar, en ese verso nos tiene, lo que puede pasar si nosotros comenzamos a meternos en ese tipo de discutir con la gente. No se metan, no debemos de meternos cuando estamos acá peleando con una cosa.
no hablando de la palabra, porque comencemos con nosotros peleándonos uno a otro. Entonces, el diablo le encanta de comenzar a mirar esta cosa que pasa. ¿Sabes? A veces viene dentro de la iglesia, a veces viene de fuera. Yo tengo gente en el trabajo que le gusta venir y nomás de que hacer burla. ¿Qué es lo que piensas tú de esto? No pienso nada, porque no es verdad. Pues, ¿qué piensas de esto? Pues no pienso nada. Pues, ¿no te gusta averiguar? No. ¿Por qué? Porque la palabra es la única cosa que es verdad. ¿Para qué vienes aquí? ¿Verdad? Así es la cosa. Esta gente creen que son salvos, que ponen el foco a las obras. A las obras. No sé por qué les encantan las obras. Me lee el 2 Timoteo 2, 23 y 26. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. No queremos estar peleando con gente. Nunca uno se debe pelear con la gente. Hay una cosa que he visto con los pastores o los miembros de las iglesias que creen que uno tiene que tener obras. Le encantan a pelear y no sé por qué. Pero la única cosa que uno puede hacer con él es darle la palabra correcta y hacerlo en amor. Nunca levanten la voz. Nunca levanten la voz. Dejen que el amor por el Espíritu salga y nomás esté allí, ¿verdad? Muchas veces tienen un Joe Brown. ¿Se acuerdan de Joe Brown? El que tenía problemas conmigo. Lo amé de una manera u otra. Ese es el ejemplo que yo tengo con la gente. Y ha tenido otros Joe Browns en mi vida. Y se portan mal, pero ¿sabes qué? Te amo. Te amo y voy a hacer lo que quieras, lo que tú necesites para que te enseñe que yo te amo. Y al fin, en un tiempo te van a mirar y van a mirar que hay algo diferente. Y cuando las cosas se ponen mal, a veces vienen y quieren hablar contigo. Se pone un poquito difícil para ellos, pero saben que algo está diferente en tu vida, porque estás dejando el Espíritu ahí, ¿verdad? No estás averiguando, le estás dando la palabra. La cosa que vamos a oír más aquí de todo es la palabra. El enseñar las principales doctrinas desde el principio es vital para el progreso futuro. Al hacer esto, hay muchos currículos de ayuda, algunos mejores que otros y, por supuesto, muchos se deben de evitar por completo. ¿Me lo lee, por favor? Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hay muchas palabras ahí que la gente puede venir y te comienza a dar. Pero hay muchas palabras en libros también. Me acuerdo un día, después de que estaba en la Vera Fuerza, salí. Y yo, a ese tiempo, creía que iba a entrar a ser ministro. No sé por qué pasó, pero un día me levanté y comencé a pensar y dije, ¿esto es algo verdad o no? Porque la pobreza y no haciendo dinero, para mí no va a ser algún problema porque quiero, por cualquier razón, meterme de ser ministro, ¿verdad? So, comencé a prepararme, fui al colegio y dentro de esos 4 años andaba comprando cualquier libro que podía ver que me iba a enseñar cómo hablar con gente y qué es lo que te iba a hacer si el problema salía. Yo tenía cajas y cajas de puros libros, ¿verdad? Es la misma cosa de gente saliendo con sus ideas, ¿verdad? A veces la mirada y uno decía una cosa y otro decía otra. Y al fin un día dije, mira,
ha estado metiendo mucho más tiempo en leyendo esos libros. Y miré esta Biblia en el lado, ahí nomás, ¿verdad? Con polvo arriba porque no la había usado. Y ese día los agarré esos libros y me quedé con unos porque te dan la historia de Jesucristo o del país allá. Y los demás lo tiré. Y desde ese tiempo ha estado con esto, ¿verdad? Esto es la única cosa. Todo lo que usamos para el currículo, nosotros estamos modelando diariamente, lo cual es importante por lo que enfatizamos. ¿Me lees, Timoteo, por favor? Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Número 3 dice, echemos un vistazo a algunos knockouts rápidos para posibles hacedores de discípulos. Nosotros destilamos estos desde el proceso de filtración que Jesús usó justo antes de enviar a los 70 discípulos. ¿Me lee Lucas, por favor? Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 9, 57, 58 dice, si usted está buscando el camino fácil, busque en otro lugar. Ustedes saben más que yo que esta es un poquito difícil a veces, ¿verdad? Ser ministro. Amas a gente y ves que se están portando de una manera mal, ves que están doliendo, ¿verdad? Físicamente. Y es parte del ministro, pero Dios todavía nos cuida. Dios todavía nos cuida. Me hace favor, hermano, de leer. ¿Dónde estás? Mateo 6, 25 a 33. Mateo 6, 25 a 33. Por tanto os digo, no os enfadéis por vuestra vida, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es una vida difícil. Y miramos, ya leyó el hermano en 2 Timoteo 3, donde dice que las persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Lo cuidó como quiera. Y apenas leyó en Mateo, donde oyeron donde Dios
nos está diciendo a nosotros, no se preocupen, no se preocupen. Me gusta diciéndole a mis niños, a mí nunca me ha dejado el carro Dios sin gas, a decir que me ha dado un trabajo, me lo ha cuidado, no me ha dejado en el medio de la calle. Él está allí y está con nosotros también. Pero ¿cómo hacemos eso? Porque yo me acuerdo cuando yo me casé y nos movimos a California, ¿verdad? Yo no sé dónde, creo que era de mi madre, este pensamiento que uno tiene que tener fe, y mientras que tiene fe en Dios, Él nos va a cuidar, ¿verdad? Llegamos ahí y mi esposa, la primera cosa que me dice es, miré la cuenta y veo que nomás tenemos como unos $10-20 después de tu cheque. Y le dije, pues, no te preocupes, vamos a comer. ¿Tenemos comida? Sí. Okay. No te preocupes. Dios nos va a cuidar. Pues ella lo miró y me está mirando y yo creo que andaba pensando, hijo, apenas me casé con este loco y ya no tenemos dinero. ¿Verdad? Me acuerdo que en las tardes, y esto lo hacía adrede yo, no teníamos dinero, a mí no estábamos pobres, trabajaba por el gobierno, pero apenas te casas y casi no tienes nada, ¿verdad? Y me acuerdo que en la tarde la tienda cerraba como a las 6 de la tarde, donde ahí vendían como ice creams, nieve. Y le decía, mira, tenemos 15 minutos, vámonos, antes que lo cierre. Miré, busqué unas pesetas aquí debajo del asiento, vámonos. Ahí vamos, ¿verdad? Y vamos con 2 millas, me apaga de volar y le digo, no voy a estacionarme, nomás salte de volar, ten el dinero y corre para adentro. Y la mandaba la pobre mujer con pesetas y pennies y iba y salía con el ice cream. Pero yo nomás sé por qué estaba haciéndome chistoso con ella, pero esos días nos acordamos, porque Dios hasta feria nos daba, ¿verdad? Estábamos casados y contentos, pero ella cada vez anda diciendo, ¿Cómo tienes fe? ¿Cómo puedes tener fe? Que casi no tenemos nada. Y le digo, mira, Dios nos va a cuidar. Dios no nos puede. Si no les das la fe a Dios, no lo haces contento a Dios. ¿Verdad? Y yo quiero tener esa comunión con Dios. Yo quiero que Él sepa que yo le tengo toda la fe. No importa en cualquier situación. ¿Verdad? Me lee, por favor, Hebreos 11. Verso número 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso es lo que tenemos que tener, es fe en Jesucristo. En cualquier situación, especialmente en esta, cuando estamos tratando de hacer discípulos. Dice ahí, si un potencial hacedor de discípulos expresa su interés en capacitarse o ser parte del ministerio, hágale saber desde el principio que la vida en el ministerio no es nada fácil. Pero sabemos que no está fácil, pero como quiera Dios va a estar allí cuidándonos, dándonos lo que es necesario para vivir, para darles el evangelio a otros, ¿verdad? Dándonos el tiempo. La palabra de Dios no regresa vacía. Jesús dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Ni Dios ni Jesucristo tenía una vida que era simple. Él sabe qué quiere decir cuando uno vive de una manera que no es fácil. Él la vivió. Si después de explicar el sacrificio y la dificultad que implica el potencial hacedor de discípulos sigue todavía determinado en ser parte del asunto, tendrás algo con que trabajar. Y eso es una cosa buena. Ahí tienes uno que va a poder usar. Me lo lee Lucas 9, por favor. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios.
Vamos a ver unas dos banderas rojas que cuando salen uno tiene que poner atención. Aquí dice, si un discípulo potencial dice, déjame primero enterrar a mi padre, entonces hay que retarlo al examinar sus prioridades antes de convertirse en un hacedor de discípulos. Este hombre probablemente no estaba diciendo que su padre había muerto, sino que probablemente decía que su padre era anciano y que necesitaba estar cerca hasta después de que fallecería. Las personas a menudo tienen alguna necesidad familiar percibida como necesaria, que la usan para evitar el servicio. Voy a usar a Jaime como ejemplo. Jaime me había dicho a mí que él, cuando le estábamos, porque habían estado hablando con Jaime, tratando de a ver si podía ser nuestro ministro, ¿verdad? Y esto es en el tiempo que estábamos ya esperando un año y medio, que todavía estábamos buscando un ministro, porque habíamos perdido del que teníamos. No perdimos, era Brett que se fue. Pero una cosa buena, ¿verdad? Porque ahí estaba Jaime y Dios lo estaba entrenando. Él estaba ahí hablando, predicando, metiéndose en la palabra, ¿verdad? Y estaba ahí también Ryan y Will, hombres que son discípulos también. Pero él me había dicho una vez que ya ahorita no es el tiempo porque tiene familia, tiene trabajo, tiene muchas cosas, ¿verdad? Pero entonces salió el día cuando ya estaba listo, y hizo esa decisión de ser el ministro. Y Vera te ha mencionado que ha crecido espiritualmente, ha crecido. Cada vez que lo oigo, yo quiero estar ahí para enseñarme algo nuevo que él nos va a dar de esa palabra. Ojalá que venga otra vez, para que vean la diferencia. Y él va a ser el primero que va a decir que ustedes les enseñaron también más que él se enseñó el sol, porque andan mirando el ejemplo de ustedes, como ustedes me están enseñando el ejemplo a mí. Yo voy a regresar y voy a usar lo que me enseñó aquí, allá en los Estados Unidos. No puedes convertir en un verdadero hacedor de discípulos si los lazos familiares son más importantes para ti que el Señor. ¿Me lo leen, Lucas, por favor? Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si tienes otras prioridades para ser primero, no estás en condiciones de ser un hacedor de discípulos. ¿Me lee Lucas, por favor? Es el mismo. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El involucramiento en el ministerio requiere concentración en la obra. Si alguien te dice, pero déjame, pero que él o ella no está realmente calificado, este no es el tipo de persona que estás buscando. Debe estar dispuesto a dejar que los posibles hacedores de discípulos sigan su propio camino o que se queden en casa. Y no tengan miedo de hacer eso, porque como yo, esos primeros 5 años no lo hice, no vine y habían razones aquí y allí,
Ahora mirando esas razones, quisiera que no hubiera tenido esas razones, porque creo que el crecimiento hubiera comenzado hace 5 años, ¿verdad? No ya ahorita, pero Dios tiene su tiempo, yo creo, eso es lo que siento. Pero me gustaría más si hubiera pasado antes, porque me encanta la palabra, me encanta enseñándome. No para mí, tengo que decir eso muy claramente, no para yo levantarme, pero para darle la gloria a Dios, para darle la gloria a Dios. A veces el proceso de hacer discípulos necesitamos estar dispuestos a dejar que potenciales hacedores de discípulos se vayan a casa, por así decirlo. Si alguien no llega a ser capaz o adecuado en las áreas antes mencionadas, esa persona necesita ser motivada a tomar la puerta de emergencia. Tienes que estar dispuesto a mirar a la gente irse. A pesar de que los que se van son a menudo los más talentos, tienes que dejarlos ir e incluso animarlos a que lo hagan a veces. Es difícil, es muy difícil si vas a tener a alguien que ves y sabes que tienen esa sabiduría y que si los pones a trabajar, que van a correr, ¿verdad? Pero si no ves ahí esas personas que se quieren meter a ser discípulos y a ser discípulos, déjalo. Porque ¿quién está construyendo su iglesia? Jesucristo, ¿verdad? No somos nosotros. No estamos tratando de forzar a la gente a hacer algo que no quiere hacer. A lo mejor lo hace, pero no lo hace porque lo ama a Dios o porque se quiere meter en la palabra. Cuidado. Dios anda trabajando en la vida de esa persona, como trabajó en mi vida, ¿verdad? Eso yo creo. A veces vienen para atrás. A mí me regresó, yo estoy regresando. Demas tuvo que ser permitido volver al mundo. ¿Me lo lee, por favor, mi hermano? Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. El apóstol Pablo dejó ir a Juan Marcos, pero más tarde Juan Marcos vino a ser de servicio al apóstol. Y no solo eso, terminó escribiendo el libro de Marcos. ¿Me lee Hechos, por favor? Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. A veces cuando dejas que alguien se vaya, él o ella regresará más tarde, convencido y más decidido que nunca a seguir el Señor. A veces no, a veces no. ¿Me lo lees el 2 Timoteo, por favor? Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. Y ahí vamos a parar. Right? Vamos a tener una canción, hermano. Chao.